Ejemplo número 2 sobre el tema de teoría cinética de los gases ideales. El ejercicio nos dice esto. Literal A. Calcule la energía cinética rotacional total de las moléculas de un mol de gas diatómico a 300 Kelvin. Literal B. Calcule el momento de inercia de una molécula de oxígeno para rotación sobre el eje Y o sobre el eje X, suponiendo que los átomos se encuentran en el eje X. Trate las moléculas como dos puntos masivos que representan los átomos de oxígeno, que están separados una distancia de 1.21 por 10 a la menos 10 metros. La masa molar de los átomos de oxígeno es de 16 gramos sobre mol. Literal C. Calcule la velocidad angular eficaz de rotación de una molécula de oxígeno alrededor del eje Y o del eje Z. Compare su respuesta con la velocidad angular de un componente giratorio típico de una máquina, a 10.000 revoluciones por minuto. La situación que se describe en el enunciado se observa en esta figura. Tenemos un gas cuyas moléculas son diatómicas, es decir, que van en pares, en este caso una molécula de oxígeno. Estas están separadas esta distancia de 1.21 por 10 a la menos 10 metros. Para una muestra de gas de un mol, nos piden que calculemos cuál es la energía total de rotación, considerando que la temperatura a la que se encuentra es 300 Kelvin, y nos dan también la masa molar de una molécula de oxígeno, que es 16 gramos sobre mol. Calculemos entonces cuál sería la energía total de rotación para este sistema de dos partículas. Entonces, para calcular la energía cinética de rotación, debo de considerar nada más los grados de libertad asociados a estos movimientos. En un gas diatómico sabemos que existen 5 grados de libertad, 3 grados de libertad que corresponden a la traslación en los tres ejes coordenados y 2 grados de libertad que corresponden a la rotación sobre los ejes coordenados, dos de ellos, en este caso el Y y el Z. Nos interesa nada más conocer cuál es la energía de rotación para estos dos ejes. Según el teorema de equipartición, la energía se reparte por cada grado de libertad. Tenemos 2 grados de libertad para rotación, entonces diríamos 2 veces 1/2 de la constante de Boltzmann por la temperatura. Esto sería nada más para una partícula o una molécula, pero como lo que queremos investigar es cuál es la energía total para todo el gas, multiplicamos esto por el número total de partículas, de tal forma que esto lo puedo convertir a 2 veces 1/2 de N por R por la temperatura. Con esto puedo encontrar entonces cuánto sería esta energía. Entonces diríamos 2 veces 1/2, el número de moles es 1, por R, que es 8.31, por la temperatura, que son 300 Kelvin. Bien, ahora calculamos y este resultado nos da de 2493 joules. Esta es la energía asociada a la rotación de las moléculas de este gas. Otra forma de calcular esta energía bien pudo ser utilizar directamente esta ecuación de acá. Veamos cómo lo hacemos. La energía cinética de rotación sería 1/2 de la constante de Boltzmann por la temperatura. Colocamos un 2 acá indicando que son dos energías de rotación. Y aquí hemos multiplicado por el número total de moléculas. Como se trata de un mol, en un mol tenemos una cantidad de moléculas que corresponde al número de Avogadro. O sea que aquí sería por el número de Avogadro. Entonces calculamos acá la constante de Boltzmann es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre mol Kelvin. Multiplicamos por la temperatura 300 Kelvin y por el número de Avogadro 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Bien, y acá entonces hacemos el cálculo para la energía cinética de rotación de todas las moléculas del gas. Esto nos da también de 2493.0
1 joules. Prácticamente es la misma cantidad que hemos obtenido. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Pasemos al siguiente literal. En el literal B nos piden que calculemos el momento de inercia para estas dos partículas que están separadas a esta distancia. Vamos a considerar que son partículas puntuales y por lo tanto puedo utilizar esta ecuación para el momento de inercia. La inercia es igual a la masa por r al cuadrado, donde r es la distancia al eje de rotación. Imaginando que el eje de rotación es el eje z, pues la distancia que lo separa es esta distancia de acá dividida entre 2. Para ello debo de conocer cuál es la masa total de las partículas. Debo de conocer cuál es la masa del átomo de oxígeno. Nos dan la masa molar de una molécula de oxígeno, que es 16 gramos sobre mol. Pero como son dos moléculas por ser un gas diatómico, multiplico esto por 2. Entonces la masa total de la molécula diatómica serían 32 gramos sobre mol. Ahora necesito averiguar cuánto pesa en masa esta molécula diatómica. Para eso entonces ocupo lo siguiente. La masa de la partícula va a ser igual a su masa molar entre el número de Avogadro. Entonces dividimos 32, lo voy a expresar en kilogramos, por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Y acá entre el número de Avogadro, que sería 6.022 por 10 a la 23. Estas son partículas sobre mol. Y acá entonces podemos cancelar los moles y nos queda nada más en kilogramos. Este resultado da una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Como debe de ser. Entonces esto nos da de 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos. Bien, ya tenemos entonces la masa, ya tenemos la distancia. Vamos a reemplazar para encontrar el momento de inercia. Entonces sería igual a la masa por r cuadrado, que es igual a decir 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos, y esto multiplicado por el diámetro de separación, que sería 1.21 por 10 a la menos 10 metros. Esto lo divido entre 2 porque me interesa la separación que hay al eje de rotación, no la separación entre moléculas, y esto al cuadrado. Bien, ahora el resultado de esto es lo siguiente. 1.94 por 10 a la menos 46 kilogramos por metros cuadrados. Bien, esto es el momento de inercia. Vamos a resolver ahora el siguiente literal. En este otro literal lo que nos piden es que encontremos cuál es la rapidez eficaz angular para la rotación de estas partículas. Podemos decir entonces que tenemos dos tipos de rapideces eficaces. La rapidez RMS, que es para la traslación, y la velocidad angular RMS, que es para la rotación. Calculemos entonces esta segunda rapidez. De la mecánica clásica conocemos que la energía cinética de rotación total equivale a decir un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Así como teníamos para el caso de la energía de traslación de una molécula en termodinámica, que es igual a un medio de la masa de la partícula por la velocidad promedio al cuadrado. De esta misma forma, esto de acá sería una velocidad angular promedio. Y si despejamos esta velocidad promedio al cuadrado, obtendríamos entonces la rapidez angular eficaz, que es la que andamos buscando. Entonces vamos a despejar de acá, y esto sería entonces decir velocidad angular RMS o rapidez eficaz RMS es igual a la raíz de 2 veces la energía cinética de rotación entre la inercia. Ojo, esta velocidad RMS tiene que ser para una partícula.
Lo que nosotros tenemos acá en la energía es la energía total de todas las moléculas del gas. A esta energía de rotación, lo que voy a hacer es dividirla entre el número de partículas. Como es un mol, esto sería el número de Avogadro. Y aquí entonces puedo calcular cuál es esta velocidad RMS, que como el caso de la rapidez eficaz, para la traslación tiene que ser una cantidad grande también. Calculemos entonces la rapidez angular RMS es igual a 2 veces, es igual a la raíz de 2 veces la energía cinética de traslación total, que nos había dado 2493 joules, entre la inercia, que nos dio de 1.94 por 10 a la menos 46, por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Bien, entonces la rapidez angular RMS es igual a 6.5 por 10 a la 12. Estos serían radianes sobre segundos. Vamos a transformar esto a RPM. Rapidez RMS es igual a 6.5 por 10 a la 12 radianes sobre segundos, multiplicado por, primero, una revolución son 2pi radianes. Y luego transformamos los minutos. Un minuto sería 60 segundos. Entonces la rapidez RMS es igual a 6.21 por 10 a la 13, que serían RPM. Si comparamos esto con una maquinaria típica industrial, pues evidentemente esto está girando a muchas más revoluciones por minuto. Podemos hacer la comparación acá. La rapidez RMS de la partícula entre la rapidez angular de la máquina sería 6.21 por 10 a la 13 entre 10.000 RPM. Aquí serían RPM también. Bien, este resultado sería de 6.21 por 10 a la 9. Estas serían las veces que es más grande la velocidad RMS de una partícula de un gas que la velocidad de una maquinaria como esta. Entonces ahí tenemos resuelto este problema.